El antiguo Egipto es conocido por su rica historia, monumentos notables y civilización enigmática. Pero un aspecto del pasado de Egipto que a menudo captura la imaginación es la presencia de castigos divinos en forma de pestilencia. A lo largo de la historia de Egipto, hubo numerosos relatos de plagas e infestaciones. ¿Pero estas pestilencias fueron el resultado de castigos divinos o simplemente fenómenos naturales? Las 10 plagas de Egipto es un relato religioso que, según el Antiguo Testamento y la Torá, cuenta cómo el dios hebreo infligió a los ciudadanos del reino de Egipto una serie de calamidades, con el fin de que el gobernante dejara libres a los esclavos hebreos y les permitiera salir del país. La historia se encuentra en el libro del Éxodo. Este libro describe cómo 2 caudillos hebreos, Moisés y su hermano Aarón, en distintas audiencias concedidas por el faraón, le informan que Dios les castigaría de manera sucesiva con 10 grandes males que caerían sobre Egipto. De acuerdo con la tradición judeocristiana, los hebreos, pueblo descendiente de Abraham, llegaron a Egipto cuando una terrible escasez de 7 años obligó a los pueblos del planeta a dirigirse a ese país para abastecerse de víveres, ya que gracias al gobernador del país, Egipto tenía abundancia de víveres. Ese gobernador era José, uno de los hijos del caudillo Jacob. José había llegado a tierras egipcias como esclavo, vendido por sus hermanos, y luego de varios años de vivir en casas de hombres prominentes dentro del gobierno, llegó a ser nombrado gobernador de Egipto por el regente de la época. El libro del Éxodo afirma que fue la expansión de los hebreos la que propició que las autoridades egipcias los sometieran como esclavos, e implementaran el genocidio de los hebreos. Uno de esos esclavos tuvo un hijo varón. Cuando el niño nació, la partera, incapaz de entregárselo a las autoridades, se lo dio a la familia e informó erróneamente a las autoridades sobre la muerte del menor. Su familia, sin embargo, cuando el niño empezó a crecer, lo abandonó en una canasta en el río Nilo, que posteriormente llegó a manos de la princesa egipcia, quien adoptó al niño y lo nombró Moisés. Moisés se crió como egipcio, y un día, cuando paseaba por las calles, vio como uno de los esclavos hebreos era maltratado por un inspector. Enojado, Moisés lo confrontó, y luego de una discusión acalorada lo asesinó. Moisés huyó hacia las montañas, donde años después se convertiría en pastor de ganados y líder religioso en su comunidad. Luego de varios años, y guiado por las órdenes de la deidad Yahvé, Moisés y su hermano Aarón se acercaron al faraón, y le informaron de la misión encomendada por Dios, quien exigía la liberación inmediata de los esclavos hebreos. En una segunda audiencia, el bastón de Aarón se convirtió en una serpiente. Los hechiceros egipcios emularon el signo, pero la serpiente de Aarón devoró a las demás. La primera de las 10 plagas es la conversión del agua del río Nilo en sangre. Aarón, siguiendo las instrucciones de Yahvé, extendió su vara, la misma que se había convertido en serpiente, y tocó el agua se tornó roja y comenzó a expeler hedor, ya que se había convertido, al parecer, en sangre, por lo que no era posible beber de su cauce, y causó la muerte de las especies que vivían allí. La plaga afectó a todas las fuentes hídricas del país, incluyendo los depósitos donde los egipcios almacenaban agua. Los ciudadanos tuvieron que cavar pozos para extraer agua subterránea. Este desastre ecológico duró una semana. En la narrativa bíblica, la vara de Moisés se presenta como un instrumento utilizado por la intervención divina para realizar milagros. La interpretación de estos eventos es principalmente teológica y simbólica, no se corresponde con procesos científicos conocidos. Sin embargo, algunas teorías sin base en la realidad científica podrían tener lugar. Por ejemplo, si se descargaran grandes cantidades de sustancias como hierro, ácidos o metales pesados en un río, ciertamente tendría impactos ambientales significativos y potencialmente dañinos en el ecosistema acuático. Podrían causar la muerte de peces, insectos acuáticos y otros organismos, y el agua dejaría de ser potable para el consumo humano durante varios días. La descripción específica de la vara de Moisés transformando el agua en sangre es una interpretación religiosa, y no se puede replicar o explicar completamente mediante procesos científicos conocidos. La ciencia y la religión abordan estos temas de manera diferente, y es fundamental distinguir entre ambas perspectivas. La segunda plaga es la peste de las ranas. Según la narración bíblica, los ríos y arroyos se convirtieron en sangre, provocando un desequilibrio en el ecosistema y provocando una proliferación de ranas. Los anfibios infestaron hogares, templos e incluso las camas del pueblo egipcio. El faraón, después de ver el alcance de la plaga, promete dejar salir al pueblo de Israel si Moisés intercede y elimina las ranas. Moisés ora a Dios, y las ranas mueren, dejando solo las que estaban en el río. Muertos los anfibios, los egipcios los acumularon y eso produjo que se desatara una pestilencia. Teorías sugieren que la proliferación masiva de estos animales podría haber estado relacionada con eventos climáticos o ambientales. Lluvias inusualmente abundantes podrían haber creado condiciones propicias para la reproducción masiva de ranas.
La llegada masiva de ranas a las áreas habitadas podría haber sido percibida como una invasión en el contexto de la narrativa. La tercera plaga es de piojos y mosquitos. Moisés extiende su vara sobre el polvo de la tierra, y se produce la plaga de piojos que afecta a las personas y a los animales en todo Egipto. Se describe como una infestación de insectos que afectó la piel y la salud de los habitantes de Egipto. El pueblo hebreo no sufrió el más mínimo daño por la plaga. Algunas teorías especulan sobre posibles fenómenos naturales que podrían haber contribuido a la percepción de esta plaga, ciertos eventos climáticos o ecológicos, como cambios en las condiciones de humedad y temperatura, que ayudan a una proliferación de insectos, o podrían haber habido brotes de enfermedades cutáneas que afectaron la piel de las personas y los animales. La cuarta plaga es de moscas. Moisés advierte al faraón sobre la plaga de moscas que invadirá la tierra de Egipto si no libera al pueblo hebreo. Trajo una invasión masiva de estos insectos, causando molestias y aflicción en toda la región. La narrativa destaca que las moscas llenaron las casas y el país, afectando tanto a los egipcios como a sus animales. La quinta plaga es la peste del ganado. En esta plaga, se describe que el ganado egipcio, tanto el del campo como el que estaba en los establos, fue afectado por una enfermedad que resultó en la muerte de muchos animales. Sin embargo, se destaca que los animales del pueblo de Israel no fueron afectados. La sexta plaga es de úlceras y sarpullido. Dios instruye a Moisés y a Aarón para que tomen ceniza de un horno y la dispersen hacia el cielo. Como resultado, se produce una plaga que afecta tanto a los hombres como a los animales con úlceras dolorosas y sarpullido. Esta plaga se presenta como una aflicción cutánea que causó sufrimiento a los habitantes de Egipto. Explorar la posibilidad del castigo divino frente al fenómeno natural requiere un enfoque matizado. Si bien algunas plagas en el antiguo Egipto pueden haber sido el resultado de la intervención divina, es esencial considerar el contexto histórico, cultural y ambiental en el que ocurrieron estos eventos. Ya sea que las pestilencias en el antiguo Egipto fueran castigos divinos o fenómenos naturales, sin duda dejaron un impacto duradero en la historia y la mitología de la región. Estos acontecimientos dignos de mención se han convertido en parte de la memoria colectiva de Egipto, sirviendo como recordatorio del pasado antiguo del país, y del poder perdurable de las leyendas y creencias. La séptima plaga es la lluvia de granizo. Moisés advierte al faraón sobre la plaga de granizo que Dios enviará sobre la tierra de Egipto si no libera al pueblo de Israel. En respuesta a la advertencia de Moisés, se desata una tormenta de granizo, acompañada de truenos y relámpagos, que destruye cosechas, árboles y animales. Esta plaga es descrita como extremadamente destructiva. Algunos académicos han especulado sobre cambios climáticos temporales que podrían haber afectado la región y causado fenómenos meteorológicos adversos. Se sugiere que eventos climáticos extremos, como tormentas de granizo inusuales, podrían haber causado daños significativos a los cultivos y animales. La octava plaga es de langostas y saltamontes. La descripción bíblica destaca la inmensidad de la plaga, que oscureció el cielo y consumió toda la vegetación que quedaba, dejando la tierra asolada. Esta plaga de langostas es presentada como otra manifestación del poder de Dios para persuadir al faraón a liberar al pueblo de Israel. La novena plaga es la plaga de las tinieblas. La descripción bíblica destaca la intensidad de las tinieblas, que eran tan espesas que la gente no podía verse unos a otros ni moverse. Sin embargo, en la tierra de Goshen, donde vivían los israelitas, había luz. A pesar de esta plaga, el faraón aún se niega a liberar al pueblo de Israel. Algunos estudiosos sugieren que una tormenta de arena severa podría haber causado una oscuridad tan densa que cubriera la región. Las tormentas de arena en el Medio Oriente pueden ser intensas y afectar la visibilidad de manera significativa. Otra teoría especulativa es que la plaga de las tinieblas podría haber estado relacionada con un eclipse solar. La décima plaga es la muerte de los primogénitos de Egipto. Dios instruye a Moisés sobre la llegada de esta plaga como la más devastadora de todas. La plaga resulta en la muerte de todos los primogénitos, tanto de humanos como de animales, en todas las casas de Egipto. Los israelitas reciben instrucciones específicas para marcar las puertas de sus casas con sangre de cordero para que el ángel destructor pase por alto esas casas durante la plaga. Esta práctica da origen a la celebración de la Pascua en la tradición judía. Al experimentar la pérdida de sus primogénitos, el faraón finalmente cede y permite que los israelitas salgan de Egipto. Al analizar estos relatos de pestilencias en el antiguo Egipto, es crucial considerar el contexto histórico y cultural en el que se originaron. La sociedad del antiguo Egipto estaba profundamente arraigada en las creencias religiosas y el culto a varias deidades. Como resultado, muchos eventos, incluidos los fenómenos naturales, a menudo se atribuyeron a la intervención divina. Las plagas no eran solo una fuente de miedo y sufrimiento, sino que también servían como medio de comunicación divina y herramienta para que los dioses afirmaran su poder e influencia.
La historia de Egipto está repleta de ejemplos de faraones que buscan protección divina, ofrecen sacrificios y realizan rituales para apaciguar a los dioses y mitigar los efectos de estas pestilencias. La interacción entre las explicaciones religiosas y naturales de las pestilencias en el antiguo Egipto plantea preguntas convincentes sobre la comprensión humana de los acontecimientos que trascienden las experiencias cotidianas. Si bien las explicaciones científicas pueden arrojar luz sobre ciertos aspectos de estos sucesos, no se pueden pasar por alto las creencias religiosas profundamente arraigadas de las sociedades antiguas. Hoy en día, seguimos analizando e interpretando las pestilencias en el antiguo Egipto desde múltiples perspectivas. Los descubrimientos arqueológicos, la investigación científica y el estudio de textos históricos contribuyen a nuestra comprensión de estos acontecimientos antiguos. Sin embargo, la cuestión del castigo divino o del fenómeno natural sigue abierta a interpretación. La exploración de las pestilencias en el antiguo Egipto ofrece una visión de las complejidades de los sistemas de creencias y percepción humanos. Nos recuerda el intrincado tapiz que entrelaza historia, religión, ciencia y cultura en nuestra búsqueda por comprender los misterios del pasado. A medida que desentrañamos las enigmáticas historias de las pestilencias del antiguo Egipto, obtenemos no solo una visión del pasado sino también una mayor apreciación de la complejidad de la experiencia humana. Estos antiguos cuentos de castigo divino o fenómeno natural sirven como recordatorio del poder duradero de las narrativas y el significado de la búsqueda de la verdad y la comprensión. Las pestilencias del antiguo Egipto, ya sea percibidas como la ira de los dioses o sucesos naturales, son testimonio de la resiliencia y el ingenio de los antiguos egipcios. Su capacidad para superar la adversidad, adaptarse a circunstancias cambiantes y crear mitologías para explicar el mundo que los rodea continúa cautivando e inspirando. Es posible que el viaje al reino de las pestilencias del antiguo Egipto nunca produzca una respuesta definitiva a la cuestión del castigo divino o del fenómeno natural. Sin embargo, es a través de esta exploración, examen y contemplación que ampliamos nuestra comprensión del pasado y, en última instancia, nuestro lugar en el intrincado tapiz de la historia humana. Mientras miramos las antiguas ruinas de Egipto, recordamos la fragilidad de las civilizaciones y el poder de la naturaleza para dar forma y transformar el mundo. Las historias de las plagas y pestilencias que una vez plagaron la tierra sirven como un recordatorio solemne de la interacción entre dioses y mortales, los místicos y los mundanos. Es posible que los misterios de las pestilencias del antiguo Egipto nunca se desentrañen por completo. Existen en el umbral de nuestra comprensión, haciéndonos señas para aventurarnos más profundamente en los anales de la historia y explorar las infinitas posibilidades que allí se encuentran. Porque, en el ámbito de los mitos y leyendas, la línea entre el castigo divino y el fenómeno natural es perpetuamente borrosa. Y así, dejamos atrás el reino de las pestilencias del antiguo Egipto, llevando con nosotros el eco de un pasado lejano, y el conocimiento de que la búsqueda de la verdad es eterna. Te invitamos a profundizar más en los misterios que esperan, sabiendo que las respuestas pueden eludir para siempre nuestro alcance. Gracias por acompañarnos en Un Café con la Ciencia, hasta la próxima.